Mil mensajes. Hoy estamos con el número 626 y este número nos trae un contenido importante, interesante, que va a abordar otro de los miedos fundamentales del ser humano. Y hemos tratado en algunos de los mensajes en identificar algunos de los miedos más importantes que tenemos los seres humanos para que al tenerlos conscientes podamos organizarnos frente a ellos. El miedo de este número, el 626, es el miedo a perder. Y el miedo a perder es un miedo muy interesante, sobre todo cuando uno ve que en la convivencia humana, cuando en las competencias, cuando en la lucha, cuando en el trabajo, por obtener bienes que son escasos, bienes que son realmente como la fama, como el dinero, como cualquier otro elemento escaso, cuando la gente o los grupos pierden una competencia, pierden esa capacidad para obtener lo que quieren, entran en la categoría de perdedores. Y estos perdedores van a enfrentarse de nuevo a una lucha, a una competencia, y lo van a hacer con eso, con el miedo a perder. Ese miedo a perder que la primera vez que se hace es un miedo que excita muchísimo. ¿Por qué? Porque cualquier personalidad que va a competir y lo hace en buena lid, piensa que va a vencer con la ayuda de todos los elementos como la preparación, como inclusive la suerte podría entrar ahí, pero una vez que la personalidad, repito, individual o colectiva, ha perdido una competencia, ha perdido una lucha, ¿cómo se enfrenta a las nuevas competencias, a los nuevos retos, a las nuevas luchas? Y esto entonces lo hace con mucho miedo a perder, porque perder, sea como sea, es una experiencia para la mayoría de nosotros muy desagradable, es una experiencia que no se la queremos dejar a nadie, que no queremos, no se la deseamos al menos para nosotros y la gente que nos ama, la queremos que la tengan y la experiencien la gente que nos compite en algo, pero perder y la sensación de perder, que por supuesto debe tener una madurez creciente, y creo que los grandes, estoy seguro que cuando uno revisa la curva de los grandes ganadores, siempre hay una historia de pérdidas que lo han fortalecido, pero esto sin embargo hace que la gente, los grupos, cuando vayan a una nueva competencia, a una nueva lucha, tengan un miedo incrementado a perder, a pasar por lo mismo. Y esto puede actuar, y aquí es donde creo que está la reflexión de este número, puede generar dos cosas contrarias. Puede generar en sí una minusvalía frente a la competencia, una minusvalía que va a resultar interesante e importante de revisar en cada uno de la gente que se somete con este miedo a perder, a los nuevos retos, a las nuevas luchas, a las nuevas competencias. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque si se siente en minusvalía, ya va en desventaja. Y entonces si vuelve a perder, probablemente aquí se va a crear un círculo vicioso, que es un círculo vicioso que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno ve a personas o a grupos muy bien preparados para ganar y sin embargo no lo hacen. Uno puede buscar en su historia y uno puede encontrar una pérdida que fue muy costosa emocionalmente o inclusive desde otros puntos de vista físico, material. Y cuando uno ve la historia, ve que a pesar de toda la preparación hay mucho miedo a perder nuevamente. Y justo ese temor, ese miedo, hace que nuevamente se pierda estando en mayores condiciones para ganar, porque aquí es donde está la otra salida, que la gente piense que cuando se ha perdido algo que se debió haber ganado, entonces esta segunda vez, o inclusive más veces, se tiene una mayor preparación, se tiene una mayor experiencia, se tiene un mejor dominio de cada uno de los elementos que pudieron entrar en esa
competencia en la realización de ese reto. Entonces este miedo se logra, por supuesto, con una visión de que la pérdida anterior o incluso las pérdidas anteriores fueron y son vistas como un entrenamiento que generó experiencias, que generó solidez, que generó esa fuerza que tiene todo ganador que ha sido perdedor. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este dilema, uno, desde el punto de vista teórico y con algunos razonamientos sobre todo y algunos entrenamientos en medicina del deporte, por ejemplo, para poner un ejemplo de la competencia, uno se da cuenta que luego de perder, la personalidad puede tener mayores oportunidades de ganar. Y esto yo creo que es realmente importante y es realmente también, junto con otros elementos, un miedo que va a generar mucho malestar, sobre todo para tener la precaución de que ese miedo a perder realmente no vaya a ser el principal condicionante que vuelve nuevamente perdedor a quien por preparación, a quien por características positivas debe ser el ganador. El miedo a perder. Este miedo, por supuesto, también se puede enfocar bajo muchas otras cosas. Hay gente que se inhibe desde las primeras veces cuando se ven en la competencia. Hay diferentes tipos de miedo: miedo a la escena, miedo al público, miedo al desenvolvimiento, cuando otras personalidades o otras personas están viendo, están evaluando. Hay muchos miedos, pero quiero dejarlo como ese miedo a perder, sobre todo luego de haber vivido una experiencia de pérdida en un reto, en una lucha, en una competencia. Este es el número 626. Quiero hacerlo muy sencillo, muy concreto, que este miedo entonces tiene dos salidas, dos visiones y que van a generar toda una serie de consecuencias. O uno se siente que está más debilitado y por el miedo, o ese miedo a perder lo transforma en organización y lo transforma, sobre todo por haber competido anteriormente, por haber realizado ya una lucha, haber perdido, uno lo transforma en experiencia. Y eso es una decisión del cual su cerebro con todos sus pensamientos forman parte importante. Este es el número 626 de los 1000 mensajes y yo lo dejo con este hermoso cuadro de Calixto Pérez. Este es un cuadro hermosísimo, este es un cuadro que de verdad, gran formato, muy hermoso, muy sencillo, dice mucho, esa abarca en esta situación y usted puede ver este cuadro y otros en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, cruce con Segunda Transversal en el Patio Latinoamericano del Arte, una esquina que tiene unas rejas blancas, unos toldos blancos, y usted puede detenerse ahí y puede disfrutar muchísimo de todas estas obras de arte de artistas venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.